Vale. Venga, de acuerdo. Pues vamos a ver. Lo que vamos a hacer aquí es hablar de un circuito de un compresor de tornillo. ¿De acuerdo? Un compresor de tornillo, evidentemente, como lo podemos analizar, solamente lo vemos, no vemos la parte del evaporador propiamente dicha, con su desescache, etcétera, sino que lo vemos sobre todo a nivel de bancada frigorífica, de lo que es el compresor. Vamos a empezar por la parte de la descarga, ¿vale? El compresor de tornillo tiene tres entradas, o sea, tres posibilidades de entrada. Una, que es la propia descarga, como estamos viendo aquí, que va hacia un separador de aceite con sus niveles, su resistencia de calentamiento y como bien dicho, la misión que tiene este elemento, este separador de aceite, es que vaya la menor cantidad posible de aceite por la continuación de la descarga, que es esta de aquí, ¿vale?, hacia el condensador, que lo tenemos aquí. Vamos a ver. Empezamos con la descarga. Descarga, situamos un manómetro, su pesostato de alta y una sonda de presión, que también es una manera opcional. Esta toma de aquí, ya una vez salvada la descarga, esta toma de aquí es la aspiración. La aspiración, vemos que se comunica con la descarga, con una toma de descarga, que puede ser del mismo separador o de la salida del separador, generalmente de la salida del separador, ¿vale? Y constituye el arranque de bypass descargado, que en los compresores industriales es bastante razonable montarlo, ¿vale?, que es una cuestión que siempre ha caído en exámenes, el bypass por arranque descargado, y consiste en bypassear la descarga hacia la aspiración durante unos cuantos segundos, aproximadamente unos 7 segundos, con el ánimo de que cuando arranque el compresor tenga la parte de baja, una vez que haya hecho el pat down, que es la parada por vacío, tenga un poquito más de presión, tenga una presión compensada, no es una sobrepresión en aspiración, pero que le cueste menos trabajo el arranque, que no arranque de vacío directo, ¿vale?, sino que arranque con una cierta presión. Esto es el bypass de arranque descargado. Prácticamente nos lo vemos en cualquier compresor, aunque sea amoníaco, aunque sea muy grande. Esto es un tipo estándar de arranque. Por lo tanto, si esta es la toma de aspiración que lleva incorporado su pesostato diferencial de aceite, opcional, pesostato de alta-baja, también importante. El compresor suele llevar un secuenciador de fases si es un compresor de tornillo, y también, a la vez, la misma placa, la Cree-One, lleva también un sensor de temperatura para detectar la temperatura de aceite excesivamente alta. El pesostato diferencial de aceite y el pesostato de alta-baja son protecciones incorporadas al compresor de tornillo, además del secuenciador de fases, porque recordemos que el tornillo, que tiene un sentido de giro fijo, no puede variar ese mismo. Bien, continuamos con la descarga. Aquí vemos que la descarga va hacia el condensador y nos encontramos con una válvula piloto, pero lleva un pilotaje y una válvula de retención. La válvula de retención, la única misión que tiene es evitar que en los periodos de parada y de enfriamiento, parada con frío, parada ambientalmente con temperaturas bajas, el líquido que haya en el condensador vuelva por gravedad, vuelva por afinidad a sitios más fríos, como por ejemplo puede ser un depósito parado, ¿vale?, vuelva líquido y se acumule líquido en el separador de aceite. Entonces aquí ponemos una trampa para que lo que entre en el condensador no salga del condensador. Esto en cualquier instalación que tenga un condensador hacia arriba, o sea, un condensador en la parte superior, que es lo normal, se coloca, ¿vale?, es necesario. Y esta válvula es una válvula reguladora de presión de arranque. ¿Qué funcionamiento tiene? La función que tiene es para que el aceite tenga una presión. Fijémonos bien, cuando el compresor arranca, ¿vale?, arranca con una presión muy bajita. Sin embargo, yo necesito presión de aceite para que lubrifique bien lo que es el componente del motor. Como no hay presión ni guardada en el depósito de aceite que viaje al otro lado del compresor, no hay suficiente presión, y el compresor cuando arranca no la tiene, lo que hace esta válvula es que retiene la presión en la descarga. Fijémonos bien que la descarga es entre esta salida y la válvula pasando por el separador. Bien, pues esta válvula estaría cerrada, estaría reteniendo la presión hasta un cierto límite, presión necesaria para que aquí se acumulara presión, en este sector se acumulara presión, y hubiera presión suficiente para que el aceite que quedara residual recibiera un empuje adecuado para entrar lo más rápido posible y con un caudal razonable al compresor. Yo he visto, ha pasado muchos casos en los que no se ha incorporado una válvula reguladora de presión de arranque, que arranca, pero como hay tan poca presión de trabajo,
el aceite que vuelve al compresor vuelve con una fluidez muy poco liviana, muy suavecito, y no tiene presión suficiente como para que el flujostato lo detecte de una manera correcta y saltaría por escasa presión de aceite. Si hay escasa presión de aceite, el compresor también podría tener problemas de lubricación y un escaso rendimiento volumétrico, con lo cual tampoco va a funcionar. Así que el compresor se para por flujostato o por presión diferencial de aceite. Entonces, para eso ponemos esta válvula de presión de arranque. Lleva un piloto, lo estudiaremos con las válvulas, cuando hayáis leído la válvula. Una de las válvulas es la que lleva un piloto que regula la presión de alta, de forma que cuando llega a un cierto límite, la deja pasar. Y hasta que no llega a ese límite, no deja fluir la válvula. ¿De acuerdo? Esa válvula también se pone en los sistemas de desescarche. ¿Vale? Desescarche inundado, por amoníaco. Generalmente se pone esta válvula para que haya dentro del evaporador una presión alta cuando se desescarche. Si no, tampoco desescarcharía correctamente. Salimos del condensador, ¿vale? Por aquí, por esta línea. Evidentemente siempre con su llave de cierre, todo bien protegido, aislado. Recipiente líquido con sus niveles de control de temperatura, para determinar que su enfriamiento es el adecuado, válvula de seguridad, etcétera. Todo lo que lleva un depósito de líquido. Sale del depósito de líquido y nos encontramos con un bypass. ¿Qué bypass? Fijémonos, la línea de líquido tiene que recorrer esta dirección hacia el filtro deshidratador. En este caso, esto es un filtro deshidratador de núcleo sólido, pero desmontable. Es decir, que se puede quitar y poner. Está soldado y ya no se va a tocar nunca. Solamente se abre la tapadera para quitar el interior. Hay que hacer una intervención, se abre el circuito, se manipula, pero el filtro evidentemente se quedaría corrompido. Habría que cambiarlo. Cambiar un filtro es fastidioso, es difícil. Pues lo que hacemos es cerramos esta llave, abrimos esta llave, con lo cual el líquido fluye con naturalidad, ¿vale? Y lo que hacemos es que cambiamos el filtro, lo hacemos vacío a lo que es la carcasa del filtro, ya está ya el sistema deshidratador operativo, ¿vale? Cerramos entonces esta llave y abriríamos otra vez estas dos llaves para que el líquido fluyera, ¿vale? Pasa por un visor, que es el primer indicativo de que no hay humedad, eso es funcionamiento correcto, ¿vale? La línea de líquido continúa y continúa por estos dos caminos. Aquí ya interviene otro concepto que es el de la presión intermedia de un compresor. El líquido, parte del caudal másico se abre a través de una electroválvula que funcionaría cuando el compresor ya está en funcionamiento, ¿vale? Abriría hacia una válvula de expansión cuya emisión es parte de ese líquido que entra, calculado según la válvula de expansión, se expansiona en este subenfriador, ¿vale? Y el vapor a la presión intermedia es absorbido por la etapa intermedia del compresor, que si nosotros lo analizáramos veríamos que tiene otra toma más, otro agujero más, ¿vale? A la mitad del compresor, para que entrara vapor a la presión intermedia y con ello enfriar un poco también los vapores de la descarga. Vale, generamos una presión intermedia, lo que nos dice entonces que este compresor trabaja a presión muy baja, es decir, que es un compresor de congelados, ¿vale? Generalmente este sistema se pone en compresores de congelados. El líquido restante lo que hace, fijémonos, pasa por este mismo subenfriador, o también llamado economizador, lo digo para cuestiones de examen, ¿vale? Pasa por aquí, se enfriaría, líquido subenfriado, ¿vale? Se enfriaría gracias a la temperatura de la válvula de expansión, a la temperatura de los vapores de la válvula de expansión, iría subenfriado directamente, pasaría por la solenoide, que recordemos que es el elemento que corta un termostato, eso lo sabemos. Los termostatos cortan el acceso del refrigerante al evaporador. Pasaría por su válvula de expansión, en este caso es una válvula de expansión con compresador, estamos viendo aquí la toma del compresador externo, es una válvula industrial, es decir, que dentro lleva el orificio, es desmontable, puede ser electrónica o no, en este caso es una válvula de expansión termostática, se expansiona el refrigerante y pasa, evidentemente, con una sonda de presión, temperatura para determinar cuál es la temperatura de recogida, un manómetro indicador, y va al compresor. El compresor, ya cerramos el circuito del compresor. Aspiración, descarga y presión intermedia. Y arranque de bypass descargado. Bien, el circuito de aceite funciona de la siguiente manera.
El separador de aceite, se separa el aceite por decantación, ¿vale? Entonces el aceite que se queda aquí está sometido a la presión de alta. Perdón, está sometido a la presión de alta. Hay una resistencia de calentamiento que lo mantiene en caliente, porque si está frío tiene que estar caliente, ¿vale? Entonces el aceite este, que está a una temperatura alta, relativamente alta, lo que hace es que, fijémonos, viene por aquí, por esta línea, y se abre hacia la derecha, o sea, se abre por aquí, para ir directamente hacia el enfriador de aceite. ¿Lo veis? Con una válvula de retención para evitar que posible flujo de enfriador de aceite, que es un condensador, en este caso puede ser un condensador, o puede ser un enfriador por termosifón, en el caso del amoníaco, que no es habitual, pero aquí hemos puesto un enfriador de aceite como si fuera un condensador. Pues entonces, del enfriador se enfría porque el aceite puede salir a una temperatura de descarga bastante alta. La temperatura de retorno del aceite al compresor oscila entre 45 y 50 grados. Esa es la temperatura ideal. Y un flujo adecuado. El flujo adecuado. En el condensador se enfría el aceite de la descarga, que puede estar bastante caliente. Imaginemos que sale a 70 grados. Pues entonces la misión del condensador es enfriarlo. ¿Hasta cuándo? Pues es muy difícil, es muy impreciso. Porque el condensador funciona y mientras que esté llegando el aceite, ¿vale? Y lo va enfriando. Sale el aceite frío por esta línea de aquí, ¿la veis? Viene por aquí, con su temperatura, su llave de corte, etcétera. Y fijémonos. Puede pasar otra vez directamente al circuito, si así lo precisa, la entrada del compresor. Es decir, que si no está abierto el circuito por aquí de flujo, ¿vale? O está cerrado por aquí, ¿vale? Porque porque se corta el sistema de flujo al compresor, porque el compresor se para, lo que hace es que el aceite a esa presión volvería otra vez a hacer un circuito, mientras que tuviera presión, un circuito cerrado. Pero supongamos que está funcionando normal, abre el compresor, por lo tanto, mientras que abre el compresor está sonando también estaría abierto. Y lo primero que haría sería mezclarse con una válvula mezcladora, que lo que hace es lo siguiente: entra a una temperatura, ¿vale?, que puede estar fría, pero nunca va a estar caliente, porque ha pasado por un condensador que lo ha enfriado, ¿vale? Entonces, si el aceite está muy frío, como el compresor, el aceite frío, no lo recibe muy mal, tiene que estar caliente, a 45 grados, 50, lo que hace es que este aceite se mezcla con aceite de la descarga, ¿lo veis?, que viene por aquí, se mezcla con aceite caliente, en esta válvula, que lo que hace es que lo abate, se mezcla aceite frío, aceite de plano, con aceite más caliente, muy caliente, y sale a una temperatura, pues de eso, de 50 grados. Supongamos que sale a 50 grados, la mezcla, optimizada, a una presión que lo he detectado por este sensor de presión, a una presión óptima, es decir, una presión por encima o igual mínimo que la presión de la descarga, ¿vale? Bien, entonces el aceite circula, se filtra. Si el filtro estuviera sucio, aquí hay otro sensor de presión que detectaría que no hay presión suficiente, o que hay una diferencia de presión entre este punto y este punto, con lo cual pararía el sistema por presión de aceite. Otra seguridad para asegurarse de que hay que intervenir en este filtro, cerrando llave y manipulando. El aceite a presión y temperatura adecuada pasa por un sensor de flujo, que esto cayó en la parte del foro. ¿Qué es eso? Esto es un sensor de flujo, es decir, que mientras que pase fluido, se levanta la clapeta y nos da señal de funcionamiento. Una electroválvula que está abierta con el compresor y cuya función, que sirve para que cuando el compresor esté parado no vuelva a entrar aceite y no se sobreinunde, ¿vale?, sino solamente que funcione cuando el compresor esté en marcha. Un visorcito y para dentro del compresor. ¿Dónde se reparte? Se reparte dentro del compresor, y el compresor lo distribuye a la zona del tornillo para evitar pérdida por flujo en las paredes exteriores, es decir, que tiene que haber aceite a presión en la parte del compresor de tornillo que colinda con la carcasa, ¿vale? Y también, evidentemente, al eje y a los cojinetes que hay por ahí repartidos, ¿vale? Y con eso cerraremos el circuito de aceite. Claro, así tenemos circuito de aceite, circuito de generación de presión intermedia, línea de líquido, evaporador, condensador, y ya lo que es el trabajo sobre el compresor. En un compresor de tornillo de baja temperatura, compresor intermedia y todo tipo de seguridades. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema,
Pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off